Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy estoy en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el campus de Buchef. Y estoy acá específicamente porque voy a hacerle una entrevista a una persona del mundo de la ciencia, pero también del mundo de la política, y que ha tenido un cargo bastante importante recientemente. La verdad es que con este nuevo video voy a iniciar una nueva sección de este canal y de hecho voy a crear un nuevo proyecto relacionado a ciencia. Así que la verdad, para mí este proyecto significa bastante porque, como saben, me gusta la fotografía, pero también soy científico. Así que la verdad quería mezclar estos dos mundos y con esto les damos inicio a este nuevo proyecto que se llama Miradas con Ciencia. Bueno, quizás lo primero que podrías hacer es presentarte a cualquiera de las tres cámaras. ¿No te hablo a ti? Sí, pero quizás la primera parte como para que te presentes. ¿Y esta me está mirando, no? Sí, esa es 360, graba Okay. una circunferencia entera, pero ahora solamente nos está enfocando a nosotros. Perfecto. Sí, Ya. bueno, hola, ¿qué tal? Me gustaría que te pudieras presentar para las personas que no te conocen. Perfecto. Mi nombre es Maísa Rojas, soy física y climatóloga chilena. He dedicado mi vida a estudiar el cambio climático desde el paleoclima, es decir, la evolución geológica en el planeta, cómo ha evolucionado el clima, hasta la gobernanza global que necesitamos hoy en día para enfrentar el cambio climático de origen humano. Y durante los años 2022 al 2026 fue ministra de Medio Ambiente del gobierno del presidente Gabriel Boric en Chile. Genial, genial. Y en relación al tema de tus estudios, ¿cómo fue que llegaste a este tema, al cambio climático? ¿Cómo fue tu evolución desde quizás pregrado, incluso desde antes? Sí. Mira, efectivamente es una historia larga que nunca es una línea recta, que tiene hartas vueltas y que efectivamente yo creo que podemos comenzarla en mi niñez. A pesar de que mis dos padres son más bien de las ciencias sociales, yo siempre tuve un interés por la ciencia y cuando chica, como a los 8 años, yo quería ser astronauta. Pero en algún momento pensé, no, quizás también voy a ser socióloga como mi padre, o estudiar economía. Después quise estudiar filosofía y en cuarto medio apareció la profesora indicada que me volvió a despertar el amor por la física y dije, empecemos por física. Y así terminé haciendo una licenciatura en física. Y ya terminando la licenciatura en física no sabía muy bien qué hacer con esta licenciatura. Y veo un día en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile un anuncio pidiendo para una ayudantía en temas de contaminación atmosférica en Santiago. ¿Con qué profesor? Con el profesor Ulrichsen, que ya murió hace un par de años. Yo estudié química ambiental en la Facultad de Ciencias con el profesor Morales. Raúl Morales. Obviamente. Bueno, la cosa es que me llamó la atención y así llegué al departamento de geofísica de la Universidad de Chile. Bueno, resulta que el anuncio era súper viejo, así que ya había pasado la oportunidad, pero así fue que tomé un curso, me pareció interesante y de ahí me fui a hacer un doctorado en ciencias atmosféricas, en física atmosférica a Inglaterra y en la Universidad de Oxford. Y como venía de la física, algo que fuera bien físico obviamente me salía más fácil y por lo tanto hice un doctorado en ondas en la estratosfera con computadores, modelación, Claro. ¿Okay? Ecuaciones y modelación. ¿Relacionado al forzamiento radiativo y ese tipo de cosas, imagino? No, es dinámica solamente. Ya. Era dinámica solamente. Terminando ya el doctorado, igual me cabía la duda de qué tan útil iba a ser eso, no sabía mucho qué hacer y en esa época estamos hablando de ya cerca del año 2000, 98, 99, obviamente que el cambio climático empieza a ser una discusión más pública, que era algo que me interesaba, me motivaba, me preocupaba también.
Y ahí apareció un postdoc, nuevamente en modelación, en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Y bueno, yo siempre sentí entonces de que las decisiones, bueno, iban apareciendo, pero como basado en la expertise que yo fui como adquiriendo, que era, bueno, sé trabajar con computadores y con modelación. Y eso me permitió después ser muy flexible en que, por cosas de la vida, me encontré con un colega que era paleoecólogo, también de la Facultad de Ciencias, es decir, que estudiaba registros geológicos, en este caso en lagos, para estudiar la evolución del clima en el planeta, en el hemisferio sur en particular, y dije, bueno, esto se puede modelar también. Bueno, y entonces así fui modelando como el pasado, el presente y también el futuro, porque tenía esta herramienta que me servía, y así pasé muchos años trabajando en paleoclima. Me pareció muy fascinante cómo los colegas que desde el registro geológico, como interrogando la naturaleza, podían llegar a la conclusión, bueno, en esta época del pasado llovió mucho más y por lo tanto tiene que haber habido un cambio en la circulación de los vientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y también el futuro, y entonces una preocupación de qué estábamos haciendo con este planeta fue moviéndose a que terminara yo cuando ya se crea el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, un centro de investigación que tiene ya casi, no sé, 13, 14, 15 años. Le debo mucho al CR2, incluso para mi tesis actual. Fantástico, que es bueno escuchar eso. Terminara en la línea de investigación de gobernanza e interfaz ciencia política. Qué bonito. Muy bonito. Porque esa comunicación entre la ciencia y la política, yo creo que falta mucho. Y hay mucha gente que realmente la obvia, no la escucha. Es que es difícil. No es fácil para alguien con el entrenamiento científico que uno tiene aprender la comunicación de lenguajes tan distintos, de objetivos tan distintos, de manera de ver el mundo y de cómo uno aporta al mundo tan distinto. Pero bueno, terminé en esa línea y en algún momento mi psiquiatra me dijo que yo tenía empatía cognitiva. ¿Ya? Que yo supongo que significa algo así de que no me cuesta o hago un esfuerzo, me sale bien natural entender disciplinas muy distintas. Yeah. Si lo pienso bien, esas disciplinas muy distintas, desde el paleoecólogo al abogado, al psicólogo, al economista, efectivamente me es fácil, me llama la atención, me gusta. Y así, bueno, en esa evolución terminé siendo ministra. Ya, qué entrete. Y dentro de tu carrera como estudiante, después como profesional, ¿en algún momento sentiste alguna barrera por el hecho de ser mujer? Muchísimo, obviamente, sí. Ya, ese es un tema que conversé con la profesora Caterina y claro, también me dio su experiencia. No sé si quieres comentarme algo de eso, porque yo creo que para muchas mujeres actualmente, para muchas jóvenes, eres un referente intelectual, académico a seguir. Sí, definitivamente fue una... o sea, claro, yo te conté una trayectoria que dio sus vueltas, que tuvo sus curvas, etcétera, pero desde el punto de vista científico. En paralelo, siempre existieron también barreras, inseguridades, síndrome del impostor y todos esos otros aspectos que yo creo que le pasan a prácticamente todas las mujeres que nos metemos en un área en la cual no es tan evidente de que uno sea tan bienvenida. Esa es la sensación con la cual uno se queda. A ver, entrando a estudiar física, obviamente habían en la Facultad de Ciencias en los años 90, habían 2 profesoras mujeres, que yo diría que muy importantes para mí igual, pero de alguna manera una las veía como relegadas al final del pasillo en un laboratorio bien oscuro que había. Qué triste. Sí, es decir, con poca presencia, por un lado.
Pero éramos un grupo pequeño, pero había mujeres, tenía compañeras mujeres. Después, en el departamento de geofísica no había mujeres. Después entré al departamento de física de la Universidad de Oxford, muy pocas mujeres también. El año que yo entré al doctorado entramos 4 estudiantes y éramos 2 mujeres, así que igual estaba bien. Pero a pesar de todo eso, o sea, como que uno sentía de que claramente no era ni mayoritaria, ni particularmente... pero no sentí particularmente barreras hasta ese momento, y yo diría que incluso cuando me fui a Nueva York al postdoc, tampoco. Lo que realmente sentí en que apareció una barrera muy fuerte fue cuando tuve a mi primera hija. Que la tuve a los 30, haciendo un postdoc ya, y ahí muy fuertemente era como que este no es tu lugar. Wow. Y yo como un poquito perpleja, yo y mi pareja como perplejo, porque oye, el país ha invertido tantos años en mi formación y ahora me dice que me tengo que ir para la casa. Así que ese fue un año muy duro, porque además está en toda esta etapa que también le pasa a muchos científicos jóvenes que hacen su doctorado, que hacen un postdoc, que hacen un segundo postdoc o un tercer postdoc y no encuentran un puesto permanente en una universidad, que es donde uno quisiera poder contribuir y repagarle al país las becas que uno le dieron y toda esa formación que uno adquirió. Y recuerdo así muy particularmente una conversación con un colega que estaba exactamente en la misma posición mía, estaba haciendo un postdoc, y le pregunté cuánto ganaba. Y resulta que ganaba el doble que yo. Wow. ¿Por el mismo puesto? El mismo puesto. Yo ganaba como 50 lucas más que la secretaria. Entonces yo fui y les dije a los colegas que eran los profesores en el departamento, y me subieron al tiro el sueldo, pero si yo no hubiese preguntado, eso no habría ocurrido. Entonces, bueno, como que realmente fue una etapa difícil, y ahí uno siempre tiene que como reconocer. Fue un momento en que, por ejemplo, en la facultad se creó como una red de las académicas que eran muy pocas, algunas eran como solas en su departamento, o sea, no tenían ningún como red de apoyo, de poder conversar estos temas. Ese grupo existe hasta hoy en día, nos llamamos las Adelinas. Qué bien. Por la profesora Adelina Gutiérrez, la primera astrónoma en Chile. Qué bien. Sí. Y bueno, y finalmente, bastante más tarde que otros colegas, conseguí un puesto en el departamento de geofísica, cuando hubo una postulación que fue un concurso como abierto, con entrevista, y no un concurso a dedo que suele ser en esa época era más normal que pudiera ser así. Pero, por ejemplo, yo la entrevista para ese concurso la di por Skype. En esa época era la plataforma, porque yo estaba en Francia, estábamos en Francia como un sabático familiar, y yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Y mi colega mujer me dijo, no les digas. Como la entrevista era como te veían para aquí para arriba nomás, yo di la entrevista y no lo dije. Es decir, tuve que como esconder esto, porque... y eso es sumamente triste, porque en un hombre... Súper triste de que uno, claro, pudiera pensar de que el hecho de tener un hijo pudiera ser un impedimento para, como digo, contribuir claro, con mi conocimiento, con mi expertise, al desarrollo de la ciencia atmosférica en el país. Claro. Tu rol como mujer dentro de la ciencia y tu aporte dentro de la ciencia, ¿qué crees lo que es más fundamental o lo más notorio que quizás podrías comentarle a la gente? Yo diría que, mira, dos cosas. Una, que efectivamente es muy importante compartir esta experiencia, porque si uno no la sabe, si uno no pregunta, si uno no sabe cuál es la realidad de otras mujeres, uno piensa que es la única. Y
y puede terminar, claro, frenando, cohibiendo un montón de oportunidades. Así es que yo creo que el hablarlo es muy relevante. Y en la Facultad de Ingeniería, el hecho de que nosotros tengamos este grupo de académicas que compartimos esas experiencias, por ejemplo, llevó a que ya hace más de 10 años existe un programa en que hay cupos especiales para mujeres para que entren a la facultad. O sea, ha tenido un impacto directo en cómo han cambiado las políticas para mejorar esta poca representatividad de mujeres que hay a nivel de estudiantes y también de académicas. Yo diría que se ha avanzado harto, pero ponte tú que cuando llegó la pandemia hubo un retroceso enorme, ¿no? Porque volvimos a una situación en la cual la situación normal es que la mujer trabaja afuera, está en todos los rubros, está en minería, está en la ciencia, está en prácticamente todo el espacio público, pero en la casa sigue estando a cargo del cuidado. Y cuando hubo esa crisis de cuidado, porque cerraron los colegios, cerraron los jardines infantiles, fueron las mujeres las que tuvieron que hacerse cargo. Entonces ahí nos dimos cuenta muy fuertemente cómo la sociedad en general todavía depende del trabajo invisibilizado y poco reconocido del trabajo de cuidado femenino. Y ese mismo no reconocimiento que tenemos en el caso de el cuidado femenino es lo que le estamos haciendo al planeta también, porque hemos tenido un desarrollo en los últimos, digamos, 200 años, desde la revolución industrial, en que se ha aportado muchísimo al bienestar. O sea, el desarrollo es innegable, lo que ocurrió en los últimos 200 años, pero ha sido también a costa de alguien no reconocido, que es la naturaleza. Claro. Mira, qué bueno que estés tomando ese tema, porque ya pronto quería llegar como a la actualidad, a los temas de investigación y todo. Y en esa línea, ¿cuál crees tú que es tu proyecto pilar científico? Más allá de la abogacía, por ejemplo, acerca del feminismo, de apoyar ese rol. ¿Cuál crees tú que es tu proyecto científico y se lleva la batuta? Es una pregunta compleja. Sí, definitivamente es una pregunta compleja, pero tengo una respuesta clarísima. Yo estoy muy, muy preocupada y ocupada por asegurar la habitabilidad de este planeta, que yo creo que está realmente en una situación muy crítica. Muy crítica. Y esa es la razón por la cual paso desde mi investigación científica, en que me siento tremendamente cómoda ahora que estoy de vuelta en mi oficina, tranquila, con mi computador, que es como mi estado natural, en la cual me siento así como plena, a primero cruzar el puente, a hacer esta interfaz, que significa salir fuera de tu zona de confort, a tomar el rol de ministra, y como ministra también a nivel internacional ocupé ese rol también para avanzar en que todos los países nos unamos para enfrentar esto, porque esto es un problema global que no se puede solucionar individualmente. No, claro. Bueno, lo que pasa es que las causas del cambio climático están intrínsecamente relacionadas con el modelo de desarrollo de los últimos 200 años y el uso de los combustibles fósiles para ese desarrollo. Y por lo tanto hay intereses muy grandes en que esa industria no desaparezca. Países enteros que dependen 100% de esos combustibles. Entonces, de alguna manera es evidente de que no va a ser pacífica la transición. Pero efectivamente, especialmente en los últimos 2-3 años, estamos viendo como una arremetida antisolución al cambio climático que es sumamente preocupante, porque ha habido una evolución. Y en el caso específico del negacionismo climático, que hay que entenderlo como parte de esto, claro, en los años 90 era como que no estamos calentando,
después, cuando ya era evidente que el planeta se estaba calentando. Sí, nos estamos calentando, pero esto es un proceso natural. A lo cual yo como paleoclimatóloga puedo decir perfectamente de que no es natural. O sea, esa es justamente la importancia social de estudiar el clima del pasado, porque justamente te ayuda a mostrar de que en el pasado el planeta se ha calentado o se ha enfriado por ciclos y entendemos las causas de eso, y hoy día esas causas son muy distintas, es la acción humana. Y después de eso pasamos a, ok, sí, nos estamos calentando, sí, es acción humana, pero no es tan importante. Tenemos otros problemas que son más prioritarios. Esas son todas versiones un poco distintas, y esta es la última, más moderna de la negación, imponiendo tácticas de retrasar la acción, ¿no? Claro, Preocupante. es bastante preocupante. Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte un par de fotografías. En relación al tema, del negacionismo y todo aquello, hoy en día creo que el tema político también es súper importante, ¿no? Y en relación a tu carrera académica, a tu carrera como ministra, ¿de qué forma ves esta conversación entre la ciencia y la política? ¿Y cómo lo ves en la actualidad? Sabemos que en Latinoamérica el panorama está cambiando drásticamente. Sí, está un poco desolador, diría yo. Mira, desolador por un lado, pero por otro lado, leí un artículo hace muy poco. Yo soy una optimista empedernida. O sea, soy alguien como que naturalmente siempre ve el vaso medio lleno. Eso tengo que decirlo, pero fíjate que, el año pasado se cumplieron 10 años del Acuerdo de París, que fue un momento bien notable, en la cual se pudo llegar a un consenso para un acuerdo que cambió bastante la lógica que estaba dentro de la Convención Marco de Cambio Climático, que esta organización que nos dimos. Y tenía una lógica, por un lado, de incluirlos a todos, países desarrollados y en desarrollo, que invitaba a todos a hacerse parte de la solución al problema, pero manteniendo la lógica y el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, en el sentido que todos los países tienen que llegar aquí a la mesa a proponer sus soluciones, y cada país es obviamente soberano para ver qué puede ofrecer, y la única condición es que cada 5 años revise, proponga algo nuevo, y tiene que ser más ambicioso que la vez anterior, ¿no? Y como con este mecanismo completamente distinto al que se había armado para el protocolo de Kioto, que dividía a los países en desarrollados y no desarrollados, unos que tenían obligaciones vinculantes y otros no, acá a través de este mecanismo como iterativo de ir aumentando la ambición, lo suma todo. Y además fíjate que a un objetivo que está cuantificado en una variable que a todos nos hace sentido, que es la temperatura, ¿no? Claro. Todos los seres humanos y también los animales, la variable temperatura, una variable meteorológica, la más conocida, la cual todos tenemos algún sentido cuando nos hablan, por lo menos los que conocemos la escala de Celsius, 20 grados nos dice algo, 0 grados nos dice algo, 35 nos dice otra cosa, tenemos una experiencia concreta. Y el Acuerdo de París entonces dice, queremos limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5, comparado con el periodo preindustrial.
Entonces, tiene un objetivo entonces que es relativamente fácil de cuantificar, que hace sentido, invita en este mecanismo iterativo a que vayamos transitando hacia ese objetivo. Y sin embargo, a 10 años del Acuerdo de París, el mundo en el cual se da este acuerdo, parte de las convenciones de Río, parte como del mundo multilateral que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, parece estar fuertemente, no solamente en cuestionamiento, sino que muchos dicen que ya en realidad está acabado, ¿verdad? Naciones Unidas ya no está pudiendo cumplir ese rol y el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces la pregunta de cómo avanzamos acá es una... Porque por otro lado es un problema global que hay que resolverlo entre todos. Entonces claro, estamos como en un... No sé cómo se dice en español, conundrum, así como que ¿qué hacemos, no? Claro. El mundo está como dinamitando las estructuras que nos hemos dado para resolver conflictos de manera coordinada y sin embargo las necesitamos. Bueno, y entonces ese artículo hablaba de que sí están ocurriendo cosas que parecen hacer que la acción climática en realidad sí esté siendo irreversible. O sea, de que a pesar de estar dinamitando muchas de las estructuras que nos dimos, hay otras cosas que están ya andando que no va a poder, no será posible detener. Y uno es como, está el Acuerdo de París, pero hay, no sé, más de 100 países que ya tienen leyes de cambio climático o regulación que le está dando cierta dirección al mundo privado, y por ahí hay una realimentación positiva. Hay otra realimentación positiva con todo lo que está ocurriendo en litigación climática, y litigación me refiero a personas demandando a compañías, a países, las cortes internacionales pronunciándose sobre este tema, o sea, como a varios niveles, y por último también un feedback positivo de narrativa, que es un feedback positivo que claro, que también puede darse vuelta. Claro. Entonces, y que eso se está observando, entonces bueno, lo que hay que lograr hacer es que estos tres mecanismos funcionen coordinadamente, ¿no? A pesar de que llaman o están involucrados entes muy diversos, porque algunos son países, otros son empresas, son gobiernos subnacionales, etcétera, que hay que de alguna manera lograr que trabajen en conjunto. Entonces es inevitable que este problema hay que resolverlo con política. Claro. Es inevitable. Claro, y por inevitable. lo tanto hay que involucrarse. Y en ese sentido, bueno, quizás quisiera meterme un poco donde las papas queman, ser un poco polémico. ¿Qué opinas de la política actual en Latinoamérica y específicamente en Chile? O sea, fue un cambio diametral el gobierno de ustedes con el gobierno actual. Y a mí, por ejemplo, mi mayor preocupación fue el tema medioambiental, y cuando apareció, por ejemplo, el tema de eliminar estos 40 y tantos decretos, fue ¿cómo? Mira, muy sinceramente, o sea, evidentemente era una preocupación. Era una preocupación que el nuevo gobierno había en varias oportunidades en la campaña anterior, hablando de negacionismo, de no creer en instituciones internacionales. Entonces, evidentemente, todo el esfuerzo que el país ha hecho a lo largo de varios gobiernos y que nosotros hicimos en los 4 años que yo estuve a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, obviamente que era importante que no se detuviera. Ahora, por un lado tenemos una ley marco de cambio climático y esa ley, bueno, hay que implementarla, hay una obligación legal de los ministerios de hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo diría que estamos relativamente en buen pie, porque uno
obviamente uno sabe de que esto igual requiere harta empuje político, pero la ley existe. Y yo diría que es una ley, bueno, vamos a ver qué tan robusta es. Yo diría que es una ley bien robusta porque tiene muchos controles y este mismo mecanismo del Acuerdo de París es parte de la ley también. Las cosas se tienen que, por ley, ir actualizando, tiene que ser más ambiciosa, tiene varios controles, tiene un comité científico que tiene cosas que decir, tiene control del Parlamento. Entonces, involucra como a muchas instituciones, tiene una gobernanza tanto a nivel central, pero también regional, también comunal. Entonces, bueno, vamos a ver. Va a ser interesante evaluar si es que efectivamente funciona así, entendiendo igual de que el empuje político siempre es muy relevante. Yo no me esperaba tantos retrocesos. Y la verdad las cosas que es preocupante porque, como tú bien decías, claro, el que se hayan retirado de la Contraloría, donde estaban para toma de razón 43 decretos muy variados, además, es una preocupación. Es una señal. Sí. Con el servicio de biodiversidad, ya que protegemos, hemos hablado harto de cambio climático, pero la otra gran crisis que estamos viviendo y que yo la veo como dos caras de la misma moneda es la de pérdida de biodiversidad, y de alguna manera incluso quizás más terrible, porque una vez que una especie se extingue para siempre. Y Chile tiene una riqueza espectacular. Exactamente, somos muy responsables porque tenemos mucho endemismo, ¿verdad? Muchos de los ecosistemas, muchas de las especies solo existen aquí. Claro. Como una responsabilidad global muy importante. Claro, yo honestamente uno de los temas que más me preocupa, y de hecho yo creo que mi tendencia política parte desde el tema medioambiental, como que partió desde allí, después ya empecé como a interiorizarme con todo el resto de la política. Entonces, no sé, siempre he abogado por lo mismo y es un tema que me preocupa realmente. Claro. Y viviendo en España, por ejemplo, me pasa, digo, bueno, sí, claramente Europa y España tienen lugares que son bellísimos, pero lo que uno ve acá es otra cosa. Sí. De verdad, es un paraíso. Sí. Es un paraíso al extremo sur del mundo. Sí. Y que no se cuide, que no se proteja y que solo se piense en tema económico, a mí en lo personal me da mucha pena y me preocupa bastante. Sí. Yo también pienso, y quizás vamos a ir al final a hablar de eso, porque yo en esta trayectoria termino el gobierno, termino mi rol de 4 años de ministra, entrando a militar a un partido político que no había hecho antes. No, lo que quería decir era que en el fondo lo que estamos viendo es, con estos problemas ambientales de degradación medioambiental globales, es que necesitamos tener una manera en que nos ponemos de acuerdo para gobernar estos bienes comunes, ¿no? Claro. Los grandes bienes comunes globales. Y eso requiere colaboración, requiere ponerse de acuerdo entre muchos, requiere de pensar de manera más integral, y toda esa manera que yo siento que es necesario son más bien parte de un proyecto progresista. Por eso a mí personalmente me hace mucho sentido de unir esta preocupación por el medio ambiente, por el planeta, con un proyecto progresista. Qué bueno saberlo, en verdad. Qué bueno saberlo, porque es algo que también he pensado por mucho tiempo y me gustaría incluso en algún minuto también militar. De verdad que sí. ¿Te parece si bajamos y hacemos algunas fotos allá? ¿Ya? Pero antes de que salgas de esa posición te voy a hacer un para así, porque me gusta cómo te ves y en algún momento pusiste como tu mano por tu lado izquierdo de la cara y se ve súper bien. Ya, ¿Así? ahí, sí, ahí súper bien. Ya. Gira tu cara levemente hacia tu derecha. Ahí. Y, no, pero ahí. Perfecto. Quédate ahí. Quédate ahí.
Mira, yo creo que hay otro aspecto que es parte de mi trayectoria que yo creo que es muy, muy relevante en el mundo actual a propósito de los negacionismos y este mundo tan complejo que estamos viviendo. Y es que en todos los problemas medioambientales, no solamente medioambientales, pero el que las políticas públicas se basen en evidencia científica es central. ¿Ya? Nosotros hemos construido nuestra estructura como jurídica en el país a partir de eso. Lo hice la ley base del medio ambiente, la ley marco de cambio climático, tiene un principio científico, o sea, específicamente dice enfrentar el cambio climático, todos los instrumentos tienen que basarse en la mejor evidencia disponible, entendiendo además de que obviamente uno nunca sabe todo, pero que tiene que estar basado. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas también tiene un comité científico, entonces es muy importante que esos espacios los científicos se los tomen, ¿no? de que puedan aportar a que la evidencia científica de verdad sea incorporada, pero eso evidentemente significa un esfuerzo de poder comunicar y de hacer ese esfuerzo de traducir el mensaje, sí, exactamente. Hace un par de semanas tuvimos una reunión con la gente de Lancet y yo lo tiramos de chiste, necesitamos la piedra Rosetta. Claro. Necesitamos la piedra Rosetta para traducir cierto tipo de mensaje. Pero bueno, eso se hace conversando. Sí. Pero se aprende de esa manera. Pero tiene que ser parte de cómo formamos también a los futuros profesionales, a los futuros científicos, que le entreguemos un valor a eso también y que luego sea evaluado correctamente. Claro. Bueno, cuando nos sentemos te voy a preguntar por algo extra que ya como que es para cerrar la sesión, pero si quieres como comentarnos algún otro pensamiento, alguna otra idea, bienvenido sea. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu tiempo, de verdad que lo valoro muchísimo. Fue súper enriquecedor poder hablar contigo, escuchar tu experiencia, escuchar todo lo que tienes que decir respecto al cambio climático, a la ciencia, a tu trayectoria. Así que de verdad estoy muy agradecido. Y me gustaría hacerte una pregunta para finalizar. ¿A qué otro científico o científica te gustaría ver en esta aventura fotográfica académica? No sé si tienes algún colega que te interesaría tratar de pasarle la batuta. Yo tengo dos personas que me gustaría entrevistar. Una el profe Massa y la Tere Paneque. Por supuesto, sí, son en un área muy relevante para el país y dos voces bien fuertes también, ¿no? Sí, sí. Que han marcado no solamente la ciencia, sino también algo como ciudadano, como personas que les importa la sociedad. Sí, creo que son personajes bien queridos también por mucha gente, entonces podría ser interesante poder entrevistarles. ¿Te hago las últimas fotitos acá? Ya. Agrada ahí. Pues ahora les mostraré las últimas imágenes que hicimos en esta entrevista. Quiero agradecerle con mucho cariño a Maísa por su voluntad y excelente disposición en esta sesión. Ha sido una conversación muy interesante. Y a ustedes amigos, los invito a suscribirse a este canal y a dejar sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.